En Torah Aplicada siempre tuvimos una gran conciencia de que queremos subir videos todas las semanas. Pudimos hacer esto durante meses, pero hace un par de meses, de repente, dejamos de subir contenido en todas las plataformas. 3 meses seguidos sin subir absolutamente nada. Pero queremos explicar por qué fue que pasó esto. 3 meses sin subir ningún tipo de video, ningún tipo de contenido. Pero, ¿qué pasó? Hace un par de meses recibimos una propuesta de trabajo. Una propuesta de trabajo donde nos decían que íbamos a ser los maestros de una escuela que pertenecía a toda una comunidad en el país de Canadá. Pero no solamente eso. A la par, también seríamos los directores de toda la ciudad para una organización muy importante mundial, que es la OU, que es la Unión Ortodoxa, y su programa, que es conocido como NCSY. Esta es una organización mundial muy importante y querían que nosotros fuéramos los directores en esta ciudad. Era muy tentador, pero la verdad también era muy difícil irnos de Israel. Cambiar de idioma, cambiar de país, dejar familia. Era algo que realmente ni siquiera pensamos que tuviésemos la fuerza de hacerlo. Pero queríamos hacer algo por Am Israel. Queríamos aventurarnos en una aventura que tal vez no podríamos tener dentro de un par de años cuando nuestros hijos crezcan. Así que dijimos, sí. Y ahí empezó una carrera enorme. Tenemos que desbaratar todo nuestro hogar, todas nuestras ocupaciones, terminar contratos, terminar todos nuestros trabajos, y todo en menos de 3 semanas. Y después, mudarse a otro país donde no conoces a nada ni a nadie y empezar una vida nueva. Y todo esto fue realmente difícil, pero también aprendimos muchísimo. Y justamente hoy queremos hablar de una de las dinámicas que nos parece muy importante aprender, que va de la mano con esta experiencia que tuvimos. Esto se llama la Itnatkut o la desconexión. Esto es una fuerza, es una dinámica que cada ser humano tenemos. La fuerza de poder desconectarnos de una cosa o de una persona o de un tiempo y hacer ese traslado, ese cambio a lo próximo que viene. Pero para poder entender este proceso, tenemos que irnos hasta el principio. Al principio, cuando nosotros ni siquiera habíamos llegado a esta tierra y estábamos en un mundo espiritual. Cuando estábamos en un mundo espiritual, como nos dice Hazal, que se llama Guf o cuerpo, nosotros realmente no queremos llegar a este mundo. No queremos, porque este mundo realmente no es tan bueno como creemos. Preferimos estar allá. Pero nos convencen, porque también sabemos que este mundo es un mundo de nisayón, de prueba, donde si llegas acá y haces las cosas bien, entonces puedes crecer. Eventualmente el alma decide venir. Pero ese proceso de desconexión de el guf, de ese mundo espiritual, a este mundo, es un proceso difícil. Después de eso llegamos a la parte donde el alma está dentro del vientre de la madre. Esos 9 meses, nos dicen Hazal, que son los mejores 9 meses de nuestra existencia. Hay un ángel que nos enseña Torah, hay un ángel que nos enseña todo el futuro y todas las posibilidades que vamos a tener en nuestra vida. Y cuando nacemos, llega ese ángel y nos toca el labio y olvidamos todo. Eso es muy interesante porque Rabino Bejaye dice que cuando el bebé nace, la razón por la que llora es porque no quería salir de ahí, no quería salir del vientre de la madre. Pero de repente llega y hay esta desconexión tan fuerte
que él no quería tener. Pero bueno, una vez que la persona nace y empieza a crecer y es educada, realmente la persona siempre tiene un sinfín de conexiones hacia personas, lugares, tiempos y también desconexiones. Cada vez que entramos a una clase nueva o subimos de un grado al otro, o cuando nos mudamos de casa, o cuando dejamos de tener un amigo y tenemos otros amigos, todos esos procesos son procesos difíciles, pero son procesos que están muy internos dentro de nuestra alma. Este proceso de desconexión. Ahora, inclusive cuando la persona llega al final de su vida, la persona realmente no quiere morir. Se acostumbró a este lugar. Y eso es lo que en el Zohar conocen como Hibut HaKevel. La persona que está totalmente conectada a este mundo físico, la muerte puede llegar a ser algo muy difícil, algo muy doloroso. Después de haber fallecido, el alma tiene que salir del cuerpo y esa salida puede ser muy dolorosa para los Rashaim, para las personas que están totalmente conectados, totalmente entrelazados a este mundo físico. Pero una persona que se convirtió en tzadik, una persona que trabajó toda su vida en este proceso de la desconexión, entonces cuando llega ahí, nos dicen Hazal que sale como si sacaras un pelo de la leche. Muy fácil. Y podemos ver que también ahí hay un proceso de desconexión. Pero no solamente ahí se acaba. Nosotros sabemos que cuando la persona termina, tal vez puede llegar al Gan Eden o puede llegar al Geinom, al infierno. Eventualmente, si una persona fue tzadik y llegó al Gan Eden, estando ahí, esa no es la estación final. La estación final no es esa. La estación final es el mundo venidero. Y el mundo venidero es este mundo. Por eso se llama el mundo venidero. Es el mundo que vendrá. El Olam Abba. Es justamente este mundo. Nos dicen Hazal que después de que llegue el Mesías y se revele ante Israel y todo el mundo, después de eso va a haber Tchiat Ametim. No sabemos exactamente cuánto tiempo después y no sabemos realmente bien todo el proceso que va a haber. Pero sabemos que va a haber Tchiat Ametim, que es la reencarnación de los muertos. Y estos muertos son las personas que fueron tzadikim, e inclusive también hay rashaim, pero lo que nos concierne ahora son los tzadikim, las personas que se convirtieron en personas justas. Y después ellos llegan acá y van a poder vivir una etapa que se llama Yamot HaMeshiach, los días del Mesías. Pero es importante entender que la persona que llegó al Gan Eden o al paraíso, ese no es el punto final. Mismo en el paraíso, la persona, o el alma, mejor dicho, el alma está cambiando de un lugar al otro y también, en algún momento cuando llegue el Mesías, va a tener que desconectarse del Gan Eden y llegar aquí. Entonces vemos que esta desconexión, en realidad, es algo que Akadosh Baruj Hu nos dio. Esta fuerza de desconectarse de una cosa, es algo que Dios nos dio. Y como tenemos esta fuerza de desconexión, la fuerza contra de esto sería la conexión. Tenemos capacidad de conectarnos a diferentes cosas, personas, tiempos, lugares. Y nuestro trabajo en este mundo es aprender a qué te tienes que conectar y de qué te tienes que desconectar. Pero no solamente en qué te conectas y qué te desconectas, pero también entender a qué nivel de conexión o qué nivel de desconexión. Y así como dijimos que tenemos este poder de desconectarse de cosas y también de conectarse a cosas, Hazal, los sabios, nos dicen que hay 3 cosas a las cuales no nos podemos desconectar, nunca, jamás. La primera es Dios, la segunda es la Torah y la tercera es Am Israel. Nunca nos van a pedir que nos desconectemos de ellos. Al contrario, lo más importante es siempre fortificar estas relaciones, estas conexiones con Dios. Un ejemplo de esto sería una persona que tal vez se conectó
con este mundo en una forma totalmente física. Dice, lo más importante es que yo sea exitoso y que tenga dinero y que tenga una casa y que tenga esto. Y no estamos hablando de una persona que esté obsesionada con tener el mejor coche y la mejor casa y lo que sea. No, pero su conexión con la realidad es meramente física. Tengo que tener un coche, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Que creo que eso es muy común, tal vez de lo más común que podemos ver en este mundo. Y aunque tienen razón, sí, hay lugares donde tener un coche es básico, es tan importante como tener comida en el refrigerador. Hay lugares que no, cada quien donde vive y sus necesidades. Pero esta persona se conectó tanto a eso y solamente trabaja para eso que la persona en realidad va a tener muy poca conexión con cosas importantes. Por el otro lado, una persona que tomó estas cosas y trabaja para tener un coche y para tener casa y para tener todo, pero la razón por lo que lo hace es para poder tener una conexión más grande con Dios, porque sabe que tiene que ir a rezar y que sabe que tiene que comer y sabe que tiene que tener una buena cama para poder descansar y poder estudiar o poder estar de buenas, yo qué sé. Lo importante aquí es por qué la persona se conecta a las cosas. Así que idealmente nos tenemos que desconectar de este mundo material. Pero no solamente del mundo material, sino que también hay cosas en el mundo espiritual a la cual nos vamos a tener que desconectar. Si no, podremos tener grandes problemas. Por ejemplo, una persona que no es judío. Una persona que no es judío y cuida Shabbat, muy problemático para él. Espiritualmente no es algo correcto para su alma. Entonces se tiene que desconectar de esta idea de espiritualidad. O por ejemplo un yudí que está, digamos, en el último día de Sukkot. Yo me imagino que cualquier yudí que estuvo en Sukkot sabe lo que es el último día de Sukkot. Despedirse de la Sukkah es difícil. Regresar a la casa no es algo fácil. Uno siempre tiene esta nostalgia de cuándo va a llegar la Sukkah. Pero eso lo podemos ver en diferentes lugares. Pero hay una diferencia entre el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo físico, la meta es que nos podamos desprender de las cosas sin tener ningún tipo de dolor. Ya nos dijeron Hazal que tenemos que vivir una vida donde comes pan y tomas agua y se acabó. Sí, podemos tener ciertos lujos. Podemos tener casa, podemos tener coche, podemos tener todo lo que necesites para poder relacionarte de una forma correcta con la realidad. Pero también tienes que estar dispuesto a dejar ir todo. Si es que eso interviniera en tu trabajo con Dios, o con Am Israel, o con la Torah, tendrías que estar dispuesto a dejar ir tu casa, dejar ir tu coche y todo. En el mundo espiritual, realmente la meta no es llegar a que no haya dolor, porque dolor siempre va a haber, porque son mitzvot, uno siempre está haciendo cosas y hay un cierto dolor desprenderse de ellas. Pero es aprender a ir más a fondo y entender por qué realmente no tenemos que sufrir tanto. Porque si, digamos, en este ejemplo de Sukkah, cuando la persona se fue de la Sukkah, en realidad no está dejando esta Sukkah, esta mitzvah de Sukkah es una representación de su trabajo a Kadosh Baruj Hu, a Dios. Pero el día de mañana este trabajo va a ser algo diferente. Él no está en la Sukkah. Entonces, en realidad, eso le ayuda a llevar esta transición de una forma más fácil. Y podemos ver que en esta perashá, en Perashat Lech Lecha, Dios, a Kadosh Baruj Hu, le dice a Abraham Avinu, dice, Lech Lecha, dice, vete de aquí. Dice, mi artzeja de tu país, en donde estás. Mi moladeteja, del lugar donde naciste, mi beit abija, de la casa de tu padre. Y aunque podemos entender esto literalmente, porque sí, pasó literalmente, pero hay un proceso todavía más interno. Sí, se tuvo que ir del lugar, aunque ya no estaba ahí, se tuvo que alejar más del lugar, se tuvo que ir del lugar donde nació, inclusive de la casa de su padre, pero en un punto interior,
en un nivel más interior. Dios le dijo a Abraham, tienes que desconectarte de tu pasado. Tienes un futuro maravilloso enfrente de ti, pero para que llegues a ese futuro, tienes que desconectarte. Tienes que poder cambiar la moneda. Así que le dijo, tienes que irte de acá, de acá. Es un cambio no solamente físico, psicológico y espiritual. Es un cambio muy esencial dentro de Abraham Avinu. Y ya nos dijeron, Hazal, los sabios, que todas las pruebas que tuvieron los Abot, nuestros padres, son pruebas que nosotros mismos vamos a tener. Pero a su vez, también esa fuerza que ellos descubrieron, que ellos tuvieron, es una fuerza que nos acompaña. Es una fuerza que nosotros tenemos dentro de nosotros y podemos utilizar y debemos utilizar. Hoy en día se ha hecho bastante común que hay una generación de personas que ya son grandes, 30, 40, 50 años, y no se casan. No recuerdo el término que se da, me parece en países diferentes son términos diferentes, pero la idea es de que tenemos personas de 40, 50 años comportándose como adolescentes. Y esto es porque las personas no tienen este poder de desconexión. Porque este poder de desconexión lo utilizamos para poder pasar de una cosa a la próxima. Ya sea madurando, ya sea inclusive teniendo problemas con una persona para poder pasar, poder cambiar la página. Tienes que tener este músculo espiritual, esta dinámica espiritual, que es cambiar la moneda, pasar a la siguiente fase, la desconexión. Yo quiero compartir algo que me pasó cuando estaba en Israel. Recuerdo que ya dentro de los últimos días, yo estaba admirando el paisaje, esos cielos hermosos de Jerusalén, y me dio mucha nostalgia, me dio mucha tristeza, porque dije, no voy a ver Jerusalén en tal vez 2 años. Y me puse un poco triste, pero al mismo tiempo también veía el cielo, veía las nubes, veía la ciudad vieja y decía, qué bonito, qué hermoso. Después de eso, pensé un poco más a fondo y me di cuenta que en realidad lo que yo valoro no es necesariamente este cielo con la ciudad vieja y la vista de Jerusalén, sino esa capacidad de emocionarme, esa capacidad de decir, wow, qué hermosa es esta creación, qué bonito. Y entendí que en realidad eso es una conexión que yo tengo con Dios. Y voy a poder tener esa misma facultad de emocionarme de la creación, ya sea en Canadá, o en México, o en Brasil, o para donde vaya. Voy a poder ver el cielo, voy a poder ver montañas, voy a poder ver la naturaleza y decir, wow, mira la creación que hizo Dios. Y eso me ayudó a desprenderme de esta visión de Jerusalén. Sin duda alguna, nosotros queremos regresar a Jerusalén. Eso es nuestro hogar y vamos a regresar a Jerusalén. Pero hoy estamos aquí en una misión donde vamos a hacer lo más que podamos para poder llegar a ayudar a la gente y para poder elevar y compartir y crecer juntos con todas estas personas. Yo espero que tengamos un excelente Shabbat. Quiero que realmente pensemos en esta idea y podamos interiorizar este poder de la desconexión o la itnatkut, porque es algo que nos acompaña toda la vida. Y cuando lleguemos a los 120 años, Bezrat Hashem, vamos a tener que haber masterizado esta facultad de desprendernos de este mundo material y tener una conexión al mundo espiritual. Shabbat Shalom.